y bueno, vamos a tratar de no repetir lo que ya muy bien presentó. Muy bien, ahí está, Luz Helena. Bien, bueno, yo les quiero hablar de las vasculitis de retina. Ahí siempre existe el debate si es vasculitis o es vasculopatía, que es algo que siempre tenemos que definir. Vamos a tratar de enfocarnos en el proceso inflamatorio básicamente. Y es una enfermedad inflamatoria intraocular. Puede asociarse o no a otras manifestaciones inflamatorias intraoculares como uveitis intermedias o panuveitis. Tiene correlación en algunas ocasiones con enfermedades sistémicas, de ahí su importancia desde el punto de vista del diagnóstico que hagamos temprano. Y aunque no es muy común, se calcula, dependiendo de la serie que se estudie, entre un 5 y un 15% de las uveitis. Esta es una imagen del doctor Inomata, en el cual, cosa rara, porque nunca vamos a tener posibilidades de hacer biopsias, podemos tener la imagen clara, en lo que le agarramos la onda a esto, de cómo es una infiltración linfocitaria en un vaso de la retina que demuestra precisamente el término de vasculitis. Entonces, ¿qué sucede en la vasculitis? La vasculitis es algo muy complejo, es un libro para escribir qué es lo que pasa en la vasculitis de la retina, pero básicamente hay activación de la cascada inflamatoria a través de la liberación de prostaglandinas, leucotrienos, y también hay células presentadoras de antígeno que van a desencadenar una respuesta de autoinmunidad a través de interleucinas y activación de linfocitos, sobre todo el tipo de TH17. Y este es un ejemplo de una ratita en la cual se hace un modelo ya muy establecido, experimental de uveitis, en el cual se demuestra que se puede provocar la vasculitis y que es una vasculitis de tipo oclusivo y que finalmente acaba en una neovascularización. Entonces, ¿qué es lo importante de la vasculitis de retina cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene o una vasculopatía o una vasculitis? En primer lugar, tenemos que clasificarla clínicamente, porque es muy distinto si es una principalmente arteria o es una vena lo que está afectado. Saber, desde luego, ya se hizo énfasis en la mesa redonda de la necesidad de la fluorangiografía para determinar si es oclusiva o no oclusiva y recordar las etiologías que ya más o menos lo mencionó en forma muy adecuada Luz Helena. Las etiologías autoinmunes en nuestro medio, que es lo más común que debemos de pensar, es lupus y o no su asociación con el síndrome antifosfolípido. Recordar que el síndrome antifosfolípido tiene una prevalencia más o menos del 40% en pacientes lúpicos y que puede presentarse en forma independiente y sería la forma primaria. Otras enfermedades que son asociadas a vasculitis de retina son la sarcoidosis y la enfermedad de Behçet, que en nuestro país tienen una baja incidencia, pero las que sí podemos encontrar son las vasculitis primarias de pequeño vaso o las asociadas a ANCAS, como los casos tan bonitos que presentó Luz. Entonces, este es un estudio muy importante que se realizó en China en un survey muy grande para demostrar que los pacientes que tienen lupus tienen una posibilidad de desarrollar vasculitis de retina mucho mayor, ¿sí?, que una persona que no tiene lupus. Entonces, esto es algo que debemos de tomar en cuenta y mantenerlo en la mente. Hay lesiones infecciosas, por eso decían, bueno, cuando tú ves una vasculitis, pues tienes que fijarte qué otras cosas tiene ese ojo, si tiene células en el vítreo o si hay alguna lesión en la retina, pueden ser pequeñas, peripapilares, pueden ser en periferia. Cuando son tan obvias como esta, bueno, pues es una lesión de retinitis que tiene unos vasos envainados periféricos, pues la lesión principal es esta, es una tuberculosis, ¿sí? Pero no todas las tuberculosis se presentan con un tuberculoma, pueden ser simplemente vasculitis de retina. Otras en nuestro medio importantes que debemos considerar es la toxoplasmosis. Hablando de sífilis, habrá un tema específico de sífilis, pero efectivamente, como coincido con el doctor Aguilera, hay un surgimiento enorme de casos de sífilis. Nosotros estamos saturados de sífilis en el instituto, todos los días vemos 4 o 5 pacientes, es una barbaridad. Otras menos comunes, pero en las cuales habrá los antecedentes, pues son la enfermedad por rasguño de gato o la enfermedad de Lyme, que afortunadamente tenemos pocos. Y luego
hay una caja donde se ponen todas las idiopáticas. Yo creo que hace algunos años, muy poquitos, porque soy de ese grupo etario joven que mencionan, cuando yo empecé en la uveitis hace muchos años, todas las vasculitis eran idiopáticas, el 90%. Hoy en día, según la serie, pero hay una tendencia a que sean menos del 20%. ¿Por qué? Porque gracias a la multimodalidad, gracias a los estudios que tenemos en la actualidad, hemos ido poniendo nombre y apellido. Entonces, dentro de este grupo hay las que se consideran idiopáticas, las que son de órgano limitadas, que están dentro de la clasificación de las vasculitis sistémicas, las aisladas, y también han metido aquí, por ejemplo, el síndrome Irvan, el ILS, que no está asociado a datos francos de tuberculosis, y la retinocoroiditis empericonada. Pero es poner en una caja cosas distintas, ¿sí? Afortunadamente no son tan comunes. Me di a la tarea de buscar si tenemos alguna casuística latinoamericana de vasculitis de retina, y oh surprise, en los últimos 10 años no hay nada. Entonces traje 2 ejemplos de casuísticas internacionales, es en Taiwán, ¿sí? En el cual ustedes pueden ver cómo el promedio de edad es joven, más o menos igual hombres y mujeres. Se asocia principalmente con panuveitis. Actualmente, estas son recientes, la mayoría tienen una causa identificada, y dentro de las infecciosas, las más comunes son las retinitis por citomegalovirus, y en las no infecciosas, en este grupo de pacientes en Taiwán, es la sarcoidosis. Tenemos otro estudio en Egipto, ¿sí? En el cual lo dividen básicamente en, este está tan chiquito, muy bien, aquí está, perdonen, como enfermedades autoinmunes al Behçet. El Behçet es un problema importante en todo el Medio Oriente, España, algunas otras regiones de ese rumbo, vasculitis aisladas o idiopáticas, y las que son infecciosas, la mayor parte de ellas corresponden a tuberculosis, es decir, la tuberculosis sigue siendo un problema importante. Dependiendo de las características, tendrán más o menos alteraciones clínicas que son sugerentes, pero no son completamente diagnósticas. Entonces, ¿cómo se presenta un paciente? Puede ser asintomático, esos son los de mayor problema, y cuando presentan síntomas generalmente van a ser miodesopsias por las famosas células que platicábamos con Jerry, pero cuando tienen edema, cuando tienen edema macular, pues va a haber disminución de la acuidad visual o una hemorragia vítrea que haga una pérdida súbita y rápida de la visión. Y cuando tengamos pacientes con escrotomas, pues entonces estamos en problemas porque tenemos muy probablemente isquemia. Traigo imágenes varias de diferentes pacientes que presentan los signos clínicos que vamos a encontrar. Obviamente, para poderlos ver, tenemos que dilatar la pupila. O sea, es impensable en el siglo que vivimos que un paciente que viene a una revisión oftalmológica no le dilatemos la pupila. Nos perdemos de muchísima información. Entonces, el envainamiento vascular puede ser focalizado, como en este caso. Tienden a ser un arrozamiento de los vasos afectados, y pueden ser todo el vaso o en formas segmentarias, ¿sí? Como pueden ver ustedes acá, tienen a veces que identificar si es arteria o vena, o es una arteriola, que es clásicamente en esta imagen de sífilis, o involucra más las venas, como sucede generalmente en la tuberculosis. Hay veces que los pacientes presentan más hemorragias que el dato principal de la vasculitis. Aquí en este caso tenemos unas áreas muy focales, muy puntuales de inflamación, pero sin embargo tiene una gran cantidad de hemorragias. Es también factible que lo encontremos en las vasculitis, sobre todo tipo oclusivo. Y bueno, hay las formas muy llamativas, como son las de rama congelada, que pueden presentarse tanto en infecciones virales como en linfomas, como en enfermedades de tipo autoinmune. Son signos, no son datos patognomónicos, y bueno, son muy llamativos. Puede incluso hialinizarse por completo el lumen de los vasos. A veces los pacientes se presentan simplemente con exudados blandos y un poco de vitritis que impide ver en forma adecuada. Esto es algo muy común en el lupus.
Y este es un ejemplo de una paciente que recientemente vimos en el servicio que debutó con disminución de la agudeza visual con todos estos exudados blandos que corresponden a cuerpos citoides. Y vean ustedes la fuga parietal que tiene en la fluorangiografía y las zonas de isquemia. Esta pues creo que ni siquiera se va a ver, así que es una paciente con mucha vitritis, apenas se ve por ahí el nervio óptico hiperémico, y lo que tienen los vasos no se ven en forma adecuada porque están rodeados de hemorragias perivasculares, que también es una forma que se ven en el síndrome antifosfolípido. Pues la fluorangiografía es esencial, ¿sí? Para hablar de vasculitis. Hay una gran cantidad de razones, unas para clasificarla y la otra es para ver complicaciones de la vasculitis, como todas las que tienen aquí enlistadas. Y algo muy importante, en una fluorangiografía, ya sea con las cámaras antiguas, con las nuevas, debemos de pedir imágenes. Ahora ya no quiere. Saber pedir las imágenes desde el principio. Tenemos que ver cómo está la circulación en cuanto empieza a llenarse. Este es un caso de un niño con pars planitis, ¿sí? Y tenemos que saber pedir qué áreas queremos que tomen las fotografías, si no es de campo amplio o de ultra amplio, y pedir etapas tardías para poder ver edemas maculares. Obviamente el edema macular lo veremos más con un OCT, pero hay fugas que son mucho más evidentes, tanto del nervio óptico como de los vasos en una fluorangiografía, y alteraciones muy puntuales y anormalidades vasculares secundarias a los procesos crónicos, o fugas muy características como es en la imagen en el lecho. Hay veces que las fluorangiografías nos permiten ver lesiones que casi son imperceptibles. Algo nos llama la atención, parece ser que el vaso tiene algo, hay algunas células inflamatorias y sin embargo podemos ver en el estudio cómo hay zonas puntuales de fuga. Esto también nos permite ver en forma rápida si la vasculatura está conservada en la periferia, y aquí podemos ver claramente que no existe. Y también para valorar el edema macular, que ya veremos más adelante una plática específica. En términos generales, ¿sí? No hay nada patognomónico en medicina. Las no oclusivas incluyen a la pars planitis, a la esclerosis múltiple, la poliarteritis nodosa, ¿sí? A la sarcoidosis. Y las oclusivas, siempre debemos pensar en síndrome antifosfolípido, en la asociación que pueda tener con el lupus eritematoso y la enfermedad de Behçet. Esas son las más importantes que debemos considerar. Y todas las consecuencias de una isquemia, que no vamos a abundar más en esto. Y en la actualidad, pues como ya vieron, es la moda, la multimodalidad. Lo que nos da el angio-CT, pues es básicamente lo que ya se mencionó, ver áreas de isquemia que no son evidentes en una fluorangiografía convencional y que nos permiten ver, por ejemplo, en este caso, que no se ve una zona de isquemia en la fluorangiografía y sin embargo podemos ver estas áreas irregulares más grandes de la zona foveal. La óptica adaptativa es una tecnología que permite identificar zonas de edema. No es un estudio que hagamos clínico, pero nos permite ver el seguimiento, como en este caso pueden ustedes ver la zona de edema y cómo esto mejora. Esto nos sirve para ver sobre todo vasos pequeños. Nuevamente aquí pueden ver la diferencia en un inicio, la zona de edema y después. Todavía es adaptativo, digamos, esta tecnología es como para investigación, no está haciendo con una trascendencia clínica, pero vamos al punto más importante. ¿Qué hago yo con un paciente con vasculitis de retina? ¿Sí? Es muy fácil, lo mismo, son todas esas lesiones. ¿Qué debemos pensar? Bueno, como ya lo mencionó Luz Helena, la historia clínica, la exploración física completa. Los ojos están pegados a un cuerpo humano. Tenemos que saber clasificar esa vasculitis y tomar las decisiones de qué laboratorios íbamos a hacer. No olvidar lo que ya se mencionó recientemente, que hay muchas causas de vasculopatías oclusivas, como es la homocistinemia, el embarazo, el uso de drogas, etcétera, que pueden favorecer oclusiones vasculares. Y bueno, en nuestro medio, obviamente, la diabetes es lo más importante que debemos siempre tener en mente. Pero pensando en causas infecciosas,
o no infecciosas, siempre debemos pedir biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina. Nos van a dar muchos datos sobre cómo es el estado de salud de ese paciente y descartar siempre las grandes imitadoras, que son la tuberculosis y la sífilis, y dependiendo de los antecedentes del paciente y la historia que haya arrojado, entonces haremos otros estudios, como los que están aquí. Para las causas inmunes, siempre debemos ya considerar todo el tiempo anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que es ya como una regla, ¿sí? Y los que son, si tenemos una variedad oclusiva, buscar antifosfolípidos, ¿no? El complemento y si pensamos ya en casos menos comunes, las tres últimas serían para sarcoidosis, que, repito, no es una entidad muy prevalente en nuestro país. Sí hay casos, tal vez más casos que el Beershot, pero no es de rutina que hagamos esos estudios. Hay algunos diagramas de flujos, hay varios en la literatura. Este es uno de ellos en el que, si ustedes se fijan, empezamos siempre con exámenes generales y descartarlas principalmente las imitadoras. Y si el paciente tiene manifestaciones sistémicas, pues pueden ser infecciosas o autoinmunes. Entonces habrá que hacer la división. Eso será en cuanto a una correlación estrecha con un reumatólogo, con un infectólogo, para llegar a los diagnósticos. Entonces siempre tenemos que saber si el paciente tiene o no una enfermedad asociada sistémica. No la tiene, entonces podemos seguir adelante. El tratamiento básico de la inflamación, lo van a ver a lo largo de todo el curso, son los esteroides, ¿sí? Y algunos otros para tratar complicaciones. Y cuando es un proceso a largo plazo, pues tendremos que usar ahorradores de esteroides, que son los inmunosupresores y los biológicos. Y por favor, tomar las pruebas. Si tenemos la menor duda de que hay algo que pudiera ser infeccioso, no empiecen los esteroides en forma inmediata hasta que podamos tener una idea. Algo muy importante en las enfermedades inflamatorias oculares, y aplica también para las vasculitis, es que no siempre en el debut encontramos todos los datos para decir es esta enfermedad. Entonces son pacientes que tenemos la obligación de seguir en el tiempo para poder eventualmente llegar a un diagnóstico. Incluso muchos de los valores para determinar enfermedades inflamatorias sistémicas deben de ser con cierta separación, 2 valores positivos para poder decir este paciente tiene lupus o este paciente tiene otra enfermedad inflamatoria. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su excelente plática y los consejos que pues siempre no nos vamos a cansar de decírselos de siempre, descartar lo infeccioso antes de empezar cualquier tratamiento inmunomodulador. A continuación quiero dar la bienvenida a la doctora Luz Helena Concha, es actual jefa de servicio de enfermedades inflamatorias oculares de la Asociación para Evitar la Ceguera y expresidenta del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares, quien nos va a hablar acerca de pars planitis. Adelante, Luz. Gracias, Carlos. Bueno, para mí hablar de pars planitis es como uno de mis temas consentidos y son mis niños del servicio, pero es algo que o sí tenemos que saber diagnosticar todos los oftalmólogos, ¿no? Entonces, bueno, por definición la pars planitis es la inflamación principalmente del vítreo, recordemos que esto ya está, ¿no? Todas las clasificaciones, y es idiopática, ¿no? Entonces me gusta esta gráfica que pueden ver aquí, donde entonces vemos cuáles son las idiopáticas, siempre sí descartar infecciosos, pero en qué grupos etarios las vamos a encontrar y asociados o si no a alguna otra causa. Entonces solo me voy a referir a pars planitis, niños, idiopática. Entonces, sí, aunque es una de las uveitis intermedias menos frecuentes, es la uveitis autoinmune más frecuente que vemos en nuestro país. Entonces, tenemos que tenerla siempre en el radar, sobre todo porque la gran mayoría van a ser niños menores de 14 años, una tendencia un poquito mayor a ser hombres y casi todas van a ser bilaterales, pero igual siempre de ahí revisar ambos ojos. Entonces, esta es una alteración principalmente de las venas
periféricas. Entonces, hay varias teorías, una teoría autoinmune, que es toda esta infiltración vascular, y también está la teoría genética, donde varios marcadores se han visto relacionados, sobre todo con severidad, sobre todo con complicaciones. Eso está probado también ya en población mexicana con estudios del servicio de hace un par de años. Entonces, es difícil a veces diagnosticarlo, sobre todo porque algunas veces son niños más chiquitos y pues ellos no saben, ¿no? Qué es lo que están viendo, pero cuando ya los alcanzamos o tienen ya el habla para decir que están viendo, pues ven mal, algunos sí llegan a referir miodesopsias, algunos ya los papás, maestros o quien los vea le ven una mancha blanca, lo cual pues ya estamos llegando tarde porque pues ya es una complicación o una exotropia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una inflamación leve moderada en cámara anterior. Ojo, sí se dejan revisar. Los niños de pars planitis son de los niños que se dejan revisar, se dejan poner el lente de 3, se dejan dilatar. Entonces, si tú le explicas lo que le vas a hacer, aunque sean niños más chiquitos, revísenlos porque van a ver que los pueden revisar, ¿no? Entonces, una revisión muy, muy importante, inflamación en cámara anterior, o una endotelopatía autoinmune, que estos son estadios muy, muy tempranos, que es una inflamación importante de toda la córnea, y de hecho hasta se van a ver los depósitos, como es en la zona de Kodaus, de hecho fue descrito también por él, bilateral. Entonces, el cuadro principal va a ser una vitritis, más o menos leve o moderada, con los famosos copos de nieve. Podemos tener también inflamación del nervio. Aquí podemos ver bien cómo están todos estos infiltrados inflamatorios, que realmente son los copos de nieve, que eso es patognomónico, sí, de la enfermedad. Entonces puede tener en algunos momentos también vasculitis, que la podemos ver igual focal o difusa, ¿no? Como ya hemos dicho el nervio. Y cuando estos bancos son mucho más grandes, bueno, es porque se infló ya tejido fibroglial, que principalmente lo vamos a encontrar en más inferior. Entonces, siempre un niño con pars planitis le tengo que pedir una angiografía con fluoresceína. Clásicamente vamos a ver 3 datos de inflamación activa. Vamos a ver si el famoso patrón en el lecho, es más, les puse la flecha en verde, y para que vean cómo están estos capilares, la tinción parietal. Podemos tener también fuga en el nervio y de complicación edema macular. Algunos autores refieren que puede haber también fuga hacia el vítreo de colorante. Eso depende mucho de cómo estén las barreras hematorretinianas. Entonces, sí van a tener también edema macular, también pedirlo a la par, porque uno va a hacer un estudio funcional y uno va a hacer un estudio anatómico, y pedirles en muchas ocasiones un ultrasonido. Cuando no tenemos medios claros, pues sí pedir modo B, y siempre pedir ultrasonido, un VM. ¿Por qué? Porque puedo ver complicaciones, principalmente cómo es el cuerpo ciliar y si tenemos sí o no una presencia de una membrana ciclítica, que eso nos va a cambiar mucho el pronóstico si en algún momento tengo que operar al paciente. Entonces, aquí la multimodalidad realmente sirve más. La angiografía, el angio-OCT solo nos va a dar una alteración si principalmente tiene ya un edema macular, entonces no nos va a dar mucho más, y es difícil hacerlo por la segmentación. Aunque se dejen los niños, el vítreo no nos va a ayudar mucho. Entonces, entre todos los estudios que le hacemos, angiografía, OCT y el ultrasonido de tipo VM. Siempre los tenemos que hacer entonces, ir comparando con los mismos estudios, y siempre llegar a pedir no nada más, aunque sean, como bien decía Claudia Resillas, no nada más polo posterior, sino periferia, porque estos son donde vamos a encontrar todos los datos. Entonces, sí vamos viendo, como pueden ver, aquí les marqué como sí fue mejorando, ¿no? El patrón en el lecho mejoró. Este es un paciente que ya tuvo 6 meses con tratamiento, cómo va mejorando el nervio, cómo va mejorando el edema macular, ¿no? Entonces, es importante ir poniendo así, no seriados como están los estudios, para ir viendo las mejorías. O estudios, ahora pues con todas estas imágenes de campo ultra amplio, podemos probablemente ver cosas que antes no veíamos, ¿no? Entonces, arriba está el paciente, cómo llegó, cómo estaba con tratamiento, con un inmunosupresor, este paciente con metotrexate, y en el control podemos ver una angiografía con una capilaritis muy, muy impresionante, con más edema macular, probablemente un poco más inflamado pareciera, ¿no? Entonces, de ahí que se escalan tratamientos muchas veces. Cuando son niños más chiquitos, podemos ponerlos con anestesia general y también hacerles el estudio, pues para así tener realmente cómo están. Sobre todo este niño, por ejemplo, como podemos ver, también tenía edema macular, además del todo el patrón de lecho importante.
Entonces, el VM sí juega un papel importante, de hecho es uno de los estudios que les hacemos de rutina al momento del diagnóstico para poder ver, como dijimos, las membranas ciclíticas, podemos ver también cómo está el cuerpo ciliar y podemos ver hacia dónde está la membrana ciclítica, no nada más anteroposterior, sino también en cuántos meridianos, y eso nos va a cambiar si en algún momento tengo que operarlo de catarata. Entonces, la gran realidad es que estamos llegando tarde al diagnóstico. En este estudio demostramos que hasta más de la mitad lo tenían en el primer estudio. Entonces, en la imagen de OCT, como dijimos, hay que hacer algo funcional y también el OCT nos va a ayudar para ver cómo están y sobre eso definimos qué tipo de edema macular es y también cómo está la interfaz de vitreoretiniana para ver si tuvieran o no alguna membrana epirretiniana o algo. El angio-OCT para edema macular no nos ha funcionado mucho, como dije, tuvimos problemas mucho en la segmentación, entonces pues nada más tenerlo ahí probablemente vayamos a aprender un poco más de él. Entonces, los criterios diagnósticos, como dije, idiopáticos, sí descartar infecciosos, con la inflamación principal en vítreo solamente, ¿ok? Hacerle los estudios y, como ya les dije, qué imagen multimodal hacer y en qué momento. Sí, siempre de seguimiento, una florangio cada 4 o 6 meses y el OCT solo si tenía no su edema macular. ¿Qué le voy a dar? Clásicamente se le daba tratamiento solo por la columna si veía mal, si era ya con complicaciones. La realidad es que si es un niño con algo bilateral, severo, como vimos, casi todos llegan así, yo ya le empezaba tratamiento o sí. Entonces, si es unilateral y leve, podemos empezar sí con esteroides tópicos, perioculares y probablemente orales. Pero eso significa que vamos a estar solo 3 meses con ese tratamiento. Si vamos a estar más tiempo, hay que agregar algún inmunomodulador con el que se sientan más seguros, metotrexate, ácido micofenólico, azatioprina, o muchas veces son hiperreactores esteroides, ya tienen secuelas, no efectos secundarios. Y pues siempre tenemos lo que nos va a rescatar, intravítreos, biológicos, de los cuales hablaremos un poquitito, no de ellos. Entonces, el metotrexate subcutáneo lo cambiamos con mejor absorción, la verdad es que les va bien, aquí tienen el pre-post de este niño, entonces como pueden ver todos los datos de inflamación iban mucho mejor. O en algunos casos con triamcinolona, que además de estar con tratamiento sistémico, pues nos ayuda. El gran problema, obviamente, como pueden ver, pues hipertensor, ¿no? Entonces, pues riesgos, beneficios, pues irlos valorando, ¿no? En cada uno de los casos. Los biológicos, pues es lo nuevo. Habrá una plática, ¿no? Con la Asociación hacia Esclerosis Múltiple. Es difícil que se los autoricen porque no está como tal ante COFEPRIS en México, entonces es difícil, pero pues es una buena forma que probablemente vamos a empezar a tener un poquito más. Entonces las complicaciones son muchas, sí, principalmente del edema macular, y pues gracias a todos los estudios de imágenes los estamos diagnosticando mucho antes que la clínica antes no nos lo daba. Una complicación que tenemos que tener en mente es hemorragia vítrea. Muchos de estos pacientes pueden debutar con una hemorragia vítrea, entonces revisar siempre ambos ojos, porque muchas veces en un ojo tenemos hemorragia vítrea, pero en el otro ya tiene copos, hacemos la angiografía y tiene toda la inflamación, como vimos, el patrón en el lecho y todo. Entonces, tomarlo en cuenta porque puede ser el dato inicial y realmente son neovasos, pero son neovasos por inflamación, no hay isquemia. Entonces, el pronóstico clásicamente igual, se ve que puede ser limitada o crónica, que la gran mayoría realmente se hacen crónicas, pero muchos van a tener complicaciones los primeros 3 años. Entonces, tenemos que diagnosticarlos temprano, si no estamos ya llegando tarde, sobre todo por el pronóstico visual, y no sabemos realmente qué va a pasar o si es un espectro de la misma enfermedad con esclerosis múltiple. Esperemos pronto saber un poquito más de esto. Entonces, el edema macular, tomar en cuenta si necesitamos algo extra, probablemente triamcinolona o alguno de estos nuevos implantes intravítreos. Catarata, ¿cuándo la opero? Siempre 3 meses sin inflamación, nada de inflamación, no está con esteroides, si está con esteroides a dosis alta, no está controlado, tenemos que escalarlo. Valorar preoperatorio, ¿cómo está? Si tenía queratopatía en banda, entonces primero lo opero. Si tiene sinequias, voy a usar ganchos. ¿Cómo está la membrana ciclítica? ¿Le voy a poner lente o no? ¿Le voy a hacer vitrectomía o no? Entonces, todo esto tomarlo en cuenta. Y el manejo postquirúrgico tiene que ser impecablemente, así, altamente supervisado, porque si no, el pronóstico va a ser mucho más malo. Vitrectomía. La vitrectomía juega un papel importante no solo por las complicaciones. De hecho, está probado, y a veces lo hacemos, en niños ya con tratamientos máximos que no responden. ¿Qué va a hacer la vitrectomía? Pues quitar toda esa inflamación que tiene el vítreo y obviamente nos va a ayudar y les va a ir mejor.
pero tomamos en cuenta que pues, todas las complicaciones que tiene, más las de esta enfermedad, principalmente la membrana cíclica, que nos juega un papel importante, y riesgos importantes de desprendimiento de retina, porque son niños, ¿no? Entonces el vitrio hay que tenerle con mucho ojo. Entonces realmente, sí revisar a los niños, se dejan revisar. La realidad es que yo creo que son niños que tienen un entendimiento mayor de la enfermedad porque es algo grave. ¿Quién no ha visto un niño con pars planis que se sabe de memoria la receta mejor que la mamá? Son niños que entienden, entonces le puedes explicar que te voy a revisar, te tengo que dilatar, te van a hacer angiografía, más te tengo que pedir estudios de laboratorio para tener todo tu control, ¿no? Entonces, el seguimiento igual multimodal, como hemos dicho todo el día, es importante, sobre todo para eso evitar complicaciones. Gracias. Muchas gracias, Luz. Y a continuación vamos a continuar con el tema de coroiditis serpinginosa por el doctor Jorge Aguilera, que ya todo el mundo lo conoce, de la Clínica Santa Lucía en Guadalajara. Jorge, adelante. Muchas gracias, Carlos. Voy a darle un poquitito de velocidad a la plática por la cuestión de tiempo. Bueno, ya habló un poquitito Enzo de la serpinginosa. Vamos a hacer ciertas diferencias en los subgrupos que hay. Bueno, se empezó a describir hace ya varios años, desde 1932, y se sabe que obviamente es una afección primaria de la coriocapilar que de manera secundaria nos va a afectar la retina externa y el EPR. La epidemiología, tenemos un poquitito más de predominio de hombres sobre la mujer, usualmente la vemos entre la segunda y la sexta década de vida, y dependiendo las series que tengamos es pues el tipo de pacientes que vamos a tener, pero prácticamente se ha descrito en todo el mundo. Usualmente la vemos como una uveitis bilateral, aunque es frecuentemente asimétrica, es una uveitis crónica y es progresiva. Por esta cuestión, en cuanto nosotros tengamos la impresión diagnóstica de una serpinginosa, es de aquellas uveitis que debemos de empezar a inmunosusuprimir desde un inicio para mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Los síntomas usualmente son muy inespecíficos, es baja visión, pueden llegar a tener escotomas, pueden llegar a tener metamorfopsias o inclusive fotopsias. Usualmente a veces ya nos buscan este tipo de pacientes o buscan oftalmología cuando vemos que está afectada la zona foveal. Las características clínicas, aquí les puse imágenes que son de mí, es el mismo paciente de hecho, ojo derecho, ojo izquierdo, el ojo derecho ya lo había perdido obviamente porque vean qué tan cicatrizal está la fobia, ojo izquierdo me buscó para una tercera opinión y vemos que son lesiones supraretináneas grisáceas, clásicamente son de inicio peripapilar con crecimiento centrífugo y ese patrón serpinginoso, es decir, con como tipo huella de serpiente y evolucionan a cicatrices corretinianas pigmentadas y esta evolución puede ir de semanas a años. Una cosa bien importante es que podemos llegar a tener las dos lesiones, las activas y las cicatrizales en un mismo paciente. Los estudios, si le quieren tomar una foto a esta diapositiva, porque me puse a leer varios artículos para que vean la multimodalidad entre lo que pueden encontrar en la actividad y en la cicatrizal. Aquí les puse la misma imagen de mi paciente. En la angiografía con fluoresceína vamos a tener hipofluorescencia temprana con hiperfluorescencia tardía. En la autofluorescencia, zonas de hiperautofluorescencia, sobre todo en los bordes que están activos. Verde indocianina, una hipocianescencia temprana, que es de hecho más grande que lo que vamos a observar en las lesiones clínicas. En el OCTA, una disminución de la perfusión coriocapilar y en el OCT estructural, un engrosamiento de hiperreflectividad de la retina externa con disrupción del elipsoide. De hecho, justamente este paciente, que ahorita les voy a poner las imágenes, observen cómo se ve ese edema de las capas externas de los fotorreceptores, pero previo a que salga ese edema, que inclusive también está un poquitito en el EPR, vemos cómo la línea del elipsoide está completamente desaparecida. Es decir, este paciente está activo y lo podemos observar también en la imagen de la hiperautofluorescencia que está al lado.
Más imágenes de multimodalidad, tenemos la autofluorescencia en este paciente, tenemos las lesiones un poquito más características las de mi paciente que las del artículo, vemos el verde de indocianina y la angiografía con fluoresceína. Una cosa muy importante para los que tienen acceso a verde indocianina, yo escasamente lo tengo en Guadalajara, es la imagen de las flechas moradas y las flechas amarillas. Vemos cómo en la angiografía con fluoresceína vemos esa cicatrización, pero una cosa bien importante para saber si el paciente está activo o no es la hipercianescencia alrededor de la cicatriz de este paciente. La autofluorescencia ya se las expliqué de manera anterior. Angiografía con fluoresceína, vemos cómo estamos esto es verde indocianina. Tenemos las imágenes iniciales cuando llega el paciente, las imágenes después del tratamiento, cómo angiografía con OCTA va mejorando lo que ya veíamos en, por ejemplo, que les mostraba anteriormente en BKH, pero vemos cómo también en el verde indocianina las lesiones también en cuanto a perfusión van mejorando. Este es el mismo paciente que yo les comentaba, les platico un poquitito de él, era ojo único o es ojo único, ojo izquierdo, estuvo completamente inactivo cuando llegamos a biológico porque tuvo mala respuesta a metotrexato, a azatioprina, a ciclofosfamida y hasta que llegamos a adalimumab lo tuvimos de manera inactiva. Viene la pandemia, pierde trabajo, pierde su seguro, pierde el biológico. ¿Qué es lo que pasa? Que la enfermedad se activa. Entonces ahorita estamos en proceso de ver si podemos volver a obtener el biológico para poder salvar este único ojo que tiene el paciente. Esta tabla ya se las había puesto el doctor Milton anteriormente sobre la neovascularización. Recordar que la serpiginosa entre el 10 y el 25%, es decir, hasta 1 de cada 4 pacientes que tienen esta enfermedad van a tener datos de neovascularización. Y tratamiento, como les comenté en un inicio, glucocorticoides con inmunosupresión desde el inicio y muchas veces tenemos que escalar a biológicos en estos pacientes. Lo que ya les comentaba el doctor Enzo, el otro subtipo, por así decirlo, de la serpiginosa es la relacionada a tuberculosis. Usualmente esta, en la mayoría de los casos, no inicia en el nervio, sino que tiene lesiones que están separadas de la lesión inicial en el polo posterior. Normalmente son múltiples lesiones y son un poquitito más difíciles de tratar en el sentido de que en los últimos reportes, sobre todo el grupo de la India, dan tratamiento antituberculoso, pero también para mediar la respuesta inmunológica se tiene que dar tratamiento inmunosupresor, ya que hay dos variantes. Hay pacientes que simplemente con tratamiento antituberculoso y glucocorticoide quedan inactivos, pero una gran parte de los pacientes necesitan tratamiento, por así decirlo, triple. Una cosa muy importante cuando utilizamos este tipo de tratamientos, junto con infectología, es estar vigilando la toxicidad hepática por los medicamentos que solemos utilizar en este tipo de pacientes. En la imagen inferior les muestro la autofluorescencia de este artículo en el cual vemos las hiperautofluorescencias cuando el paciente está completamente activo y cómo esas hiperautofluorescencias van transformándose en hipoautofluorescencias conforme va respondiendo de manera adecuada el paciente. Me fui un poquitito más rápido de lo normal, pero creo que ya le doy buen tiempo al siguiente ponente. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por ajustarte a los tiempos. A continuación, le cedo la palabra al doctor Manuel Garza. Él es profesor investigador de la Universidad de Monterrey y nos va a hablar del tema epiteliopatía placoide multifocal aguda. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muchas gracias a la doctora Navarro por la invitación. Y bueno, yo les voy a hablar de la epiteliopatía placoide multifocal aguda posterior. Esta es mi declaración de intereses que no tienen relación con lo que voy a hablar. Y bueno, esta enfermedad es parte de las coroiditis que hemos oído durante el día, algunas de ellas. Y estas coroiditis pueden ser debido a dos factores. Uno, ya sea porque hay una inflamación de los vasos sanguíneos o ya sea porque hay una inflamación estromal. Dentro de la inflamación de los vasos sanguíneos, pues tenemos a la epiteliopatía placoide y tenemos, por ejemplo, a la coroiditis serpinginosa que nos acaba de presentar Jorge. Y es interesante ver por qué estos pacientes tienen muy mal pronóstico.
los que habló Jorge y los que hablo yo tienen buen pronóstico, aunque no mejor que los pacientes con síndromes de puntos blancos. Y el doctor Herbert y colaboradores creen que es debido a esto. La imagen multimodal, en especial el verde indocianina, nos ha permitido identificar dónde está el daño. Y se ha demostrado que en los pacientes con síndrome de puntos blancos la lesión está ya en los capilares más pequeños, mientras que, por ejemplo, la coroiditis serpinginosa, y probablemente debido a esto sea el daño, sea en los capilares todavía iniciales. Y en medio de estos está la epiteliopatía placoide. Entonces, quizá esto es la razón por la cual unos pacientes evolucionan bien y otros no tanto. Además de esto, bueno, hay alteraciones secundarias y por otro lado, tenemos a los de inflamación estromal, siendo de las enfermedades de inflamación estromal el BKH el más importante, y vemos que el patrón de la angiografía con verde indocianina es diferente y nos permite identificar o clasificar a nuestros pacientes. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1968 por el doctor Gass, y la describió con estas características: adultos jóvenes, de afectación de ambos sexos por igual, bilateral asimétrica. Él consideraba que era una enfermedad del EPR y que posteriormente se afectaba a la coroides, aunque estudios más recientes sugieren que sea al revés, aunque todavía esto está en debate. Que generalmente es autolimitada, con una resolución espontánea dentro de las 6 semanas en promedio de haber iniciado y con buen pronóstico visual, que pongo ahí entre un marcador porque no siempre es así. Muchos de estos pacientes tienen factores desencadenantes muy bien descritos, como enfermedades virales asociadas a los virus que ven ahí, también a vacunación y más recientemente a COVID, y dependiendo de la serie, entre una tercera parte y en algunos casos hasta el 80% de los pacientes van a tener este antecedente que hay que preguntar para apoyar el diagnóstico que estamos teniendo en mente. Sin embargo, esta enfermedad no en todos los casos es una afectación solo ocular, y esto es importante reconocerlo porque algunos pacientes en un estudio hasta el 50% de ellos tenían una vasculitis cerebral, que probablemente la vasculitis o no probablemente la vasculitis iba a requerir de un tratamiento, quizá no así el problema oftalmológico, y también puede haber cefalea, que es un síntoma muy frecuente, 1 de cada 4 pacientes lo tienen, y ha habido otros reportes con algunas otras alteraciones del sistema nervioso central, parálisis de nervios craneales, etc. Y también se ha descrito como una enfermedad, estamos en el módulo de enfermedades autoinmunes, su asociación al HLA-B27 con un riesgo relativo de 3.38 y el HLA-DR2 con un riesgo relativo de 3.2. Entonces, sin duda, el fenómeno autoinmune es de gran importancia. ¿El paciente de qué se va a quejar? Pues de pérdida súbita de la visión, que puede estar asociado a fotopsias. El paciente puede describir también unos escotomas paracentrales, y lo que nosotros vamos a encontrar van a ser las lesiones a nivel coroideo, como debe de ser, al ser una coroiditis, que generalmente son planas. Es poco frecuente, aunque hay casos descritos en donde hay líquido subretiniano, generalmente son planas, son de color amarillo cremoso, en forma de placa y de predominio en polo posterior, aunque también están descritas lesiones más periféricas, sobre todo cuando hacemos el estudio multimodal, donde las lesiones en el verde de indocianina van a ser mucho mayores a las que vemos clínicamente. Y aquí les pongo los hallazgos que tenemos en la enfermedad activa y la enfermedad inactiva, que si quieren se los podemos hacer llegar la presentación para que los vean con detenimiento. Pero creo que es importante aquí describir varias cosas. Uno, que en el OCT la alteración de la zona retiniana externa y el elipsoide es muy importante, y como veremos más adelante, quizá identificar ese hallazgo nos va a permitir decidir si el paciente requiere o no tratamiento. Y en segundo lugar, va a haber un engrosamiento coroideo que va a regresar a su valor normal después de las 6 semanas, ya sea por autolimitado o en los pacientes que reciban tratamiento. Esta es una enfermedad que es poco recurrente, pero una forma de identificar la recurrencia, además de las lesiones, es que va a haber un aumento en el grosor corneal, grosor coroideo, perdón. Y las alteraciones en el OCTA y en el verde indocianina, que son las características que nos permiten identificar que esta es una enfermedad vascular de la coriocapilaris. Recientemente, el grupo de estandarización de las uveitis
publicó una serie de artículos, de hecho un número completo en el American Journal con las diversas clasificaciones o criterios de clasificación de los pacientes, que aunque está descrita para estudios de investigación y no necesariamente todos los pacientes que nosotros clínicamente diagnosticamos cumplen con estos criterios, creo que es una buena forma de abordar a nuestros pacientes para hacerlo de una forma más ordenada. Estos son los pacientes que estudiaron en el estudio. Vean que los pacientes hispanos serán muy pocos, realmente en México es una enfermedad poco frecuente. Vean que la mayor parte de los pacientes fue una enfermedad aguda, monofásica, pero hay hasta un 6% que se vuelve crónica o recurrente en un 5%. Entonces, el hecho de que sea crónica o recurrente no le excluye. Generalmente es una enfermedad bilateral en el 91% de los casos. En relación a lo que vamos a encontrar, pues en segmento anterior, en términos generales, no vamos a encontrar nada. La mayor parte de los pacientes no tienen depósitos retroqueráticos, no tienen inflamación en cámara anterior. Cuando la tienen, generalmente es leve a moderada, aunque hay casos de inflamación importante. Y la presión intraocular más o menos se presenta en formas normales, en valores normales. En relación, como nos decía Enzo, a la inflamación en vitro, generalmente no hay una inflamación importante que entonces nos permite evaluar de forma adecuada todos los hallazgos clínicos que acabamos de describir. Y finalmente, las lesiones pueden ser, en la mayor parte de los casos, 2 o más lesiones. De lo más frecuente es que sean más de 5, pero es muy poco frecuente que sea una sola lesión. En relación a su forma, pues va a ser de una forma placoide, como su nombre lo indica, la mayor parte de ellas localizadas en el polo posterior clínicamente, pero por verde indocianina pudiera ser diferente, y generalmente son lesiones que no miden más de 1/3 diámetro de la papila. Y bueno, los criterios diagnósticos que este grupo nos describe son que va a ser lesiones coroideas pausifocales o multifocales en el examen clínico, con las apariencias que ya les describí en forma de placa o placoide, y que en la angiografía vamos a tener hallazgos característicos en la fase aguda, que son las lesiones hipofluorescentes al principio que hiperfluorescen en las etapas tardías. Y como siempre debemos de descartar algunas enfermedades, específicamente aquí debemos descartar la enfermedad, la presentación placoide de la sífilis. Entonces tenemos que tener pruebas serológicas treponémicas negativas o sarcoidosis a través de ya sea una radiografía, una biopsia o algunos otros exámenes posibles. ¿Cómo se va a presentar la visión? Les decía que los pacientes se quejan de pérdida de la visión. Si ven, en este caso, el 38% de los pacientes en un inicio, en este estudio que es un reporte de casos, una revisión de los casos que había en la literatura, el 38% ven 20/40 o mejor, o sea, va a haber una afectación moderada de la visión que es uno de cada 3 va a tener una pérdida visual severa. Sin embargo, después del seguimiento, en la etapa final de los reportes dados, el 73% de los pacientes tenían una agudeza visual de 20/40 o mejor, o sea, tienen un buen pronóstico visual, aunque en este estudio algunos de los pacientes seguían con enfermedad activa, por eso quizá el 73% esté infrarreportado. Y en estos estudios y en todos los reportes se ha encontrado que la afectación foveal es el factor pronóstico más importante, ya que en este reporte tener 20/25 o mejor se presentó solo en el 39% de los casos que tenían afectación foveal, mientras que en el 87% de los casos que no tenían afectación foveal sí van a alcanzar un 20/25. Entonces este factor es muy importante. Y por lo tanto, identificando que en este estudio la agudeza visual en la mitad de los pacientes que evaluaron, de 295, recibieron un tratamiento, y la agudeza visual post-tratamiento fue de hecho mejor en aquellos pacientes que no recibieron tratamiento que aquellos que recibieron tratamiento, podríamos pensar que los pacientes no deben de recibir un tratamiento. Sin embargo, creo, como lo dice en este esquema del doctor Herbert y colaboradores, que la afectación foveal o una inflamación severa o la presencia de alteraciones del sistema nervioso central nos van a indicar cuándo nuestros pacientes sí requieren un tratamiento, que generalmente será con esteroides en primer paso y en algunos casos inmunosupresores.
Para concluir, pues debemos de reconocer que es una enfermedad muy poco frecuente, que el diagnóstico es clínico, pero que se apoya en estos estudios de imagen que nos permiten identificar bien las lesiones y saber quiénes tienen mejor o peor pronóstico, aunque en general el pronóstico es bueno. La afectación foveal es el principal marcador pronóstico e indicador terapéutico, y que puede asociarse a manifestaciones del sistema nervioso central que deben de ser siempre preguntadas, investigadas, y de algunos autores refieren hasta que todos los pacientes debería hacérseles una resonancia magnética nuclear para ver que no las tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. A continuación les quiero pedir a los ponentes si pueden pasar para hacer una mesa redonda. Y si alguno de la audiencia tiene alguna pregunta, pues que levante la mano. Hay micrófonos disponibles para que puedan hacerla a los ponentes. Y bueno, yo quisiera empezar con el tema de vasculitis, que es algo pues bastante frecuente, Claudia, y primero quisiera abordar el tema de lo autoinmune. En un paciente donde ya lo diagnosticamos, ¿qué tipos de pruebas de autoinmunidad son las que se deben de pedir y en qué orden para que pues cualquiera oftalmólogo que esté ante un cuadro de vasculitis lo sepa pedir? Sí, gracias. ¿Se oye? Sí. Sí. Okay. Bien, en nuestro medio, en México, por lo menos lo que nosotros vemos en la Ciudad de México, lo principal que hay que descartar son las asociadas a ANCAS, que ya sabemos que es una de las clasificaciones de las vasculitis solamente asociadas a ANCAS, entonces es importante recordar que cuando pedimos ANCAS pueden ser por ELISA o por inmunofluorescencia, a veces tenemos que pedir los dos para tener una mayor posibilidad de tener positividad si sospechamos fuertemente que este sea el problema. Y desde luego lupus y anticuerpos antifosfolípidos, si es una forma oclusiva o una forma muy aguda o explosiva, pues sí, tenemos que descartar formas de vasculitis oclusivas. Principalmente serían esas. Si ustedes se ven la literatura o los libros, dice artritis reumatoide, yo les preguntaría a mis colegas cuántas artritis reumatoides han visto con vasculitis de retina. Cero, prácticamente no. Entonces, en el ideario colectivo oftalmológico ¿tiene inflamación? Reumatólogo. O sea, es lo inmediato, no piensan en mandar al paciente con un especialista, como estamos aquí, en inflamación ocular, y que puede dar mucha más orientación. No, quién sabe, trae células, mándaselo al reumatólogo. El reumatólogo tiene la misma idea, o sea, no puede saber por dónde va el problema. Entonces, creo que sí es importante que si alguna de estas pruebas que hacemos sale positiva, entonces sí le decimos al reumatólogo, fíjate que tiene una vasculitis y tiene los anticuerpos antinucleares pues positivos y estos otros están como intermedios, estúdialo bien. Ahí es diferente, pero ya estamos pensando en que sí tiene. Y a lo mejor, ¿sabes qué? Que trae las anticardiolipinas elevadas, entonces a lo mejor también tiene un antifosfolípido. Y yo creo que también pedirlo para mieloperoxidasa y proteinasa 3 es importante, porque muchas veces en muchos laboratorios, por hacer una prueba mucho más barata, me he llevado las sorpresas que son ANCA negativos, no están específicos para proteinasa 3 y mieloperoxidasa, y uno se lleva esa sorpresa, ¿no? Exacto. Sí, por eso decía yo de usar las dos técnicas, ¿no? La ELISA y la inmunofluorescencia. Manuel. Yo quisiera hacer un comentario un poco más filosófico en el sentido de que recuerden que los valores de normalidad de los estudios incluyen solo al 95% de los pacientes sanos. Entonces, entre más estudios tenga yo, de hecho, si yo mando a hacer 20 estudios, tengo un 50% de probabilidades de tener un estudio con un resultado alterado, siendo mi paciente sano. Entonces, eso de hacer muchos estudios no es conveniente, porque luego, además, si no se interpretara el estudio, ¿cómo le explico al paciente que sale un estudio alterado y que no tiene una enfermedad que él ya buscó en internet de ese estudio alterado? Entonces, por eso lo que dice Claudia me parece muy importante. Los estudios se deben de pedir de acuerdo a la sospecha diagnóstico, y esta sospecha diagnóstica debe estar basada en la epidemiología, los hallazgos clínicos, el interrogatorio, etcétera, y solo pedir los estudios que realmente me vayan a permitir ya sea diagnosticar un paciente o cambiar el tratamiento de mi paciente
o con fines pronósticos. De otra manera, pedir estudios a ver qué sale, creo que es lo inadecuado. Y eso hacen los reumatólogos frecuentemente porque ellos no saben qué tiene el paciente, lo mandaste porque tiene una uveitis, entonces él agarra una lista y dice, uveitis, causas de uveitis reumatológicas, y entonces pide de todos porque pues él no sabe nada de lo que tiene tu paciente. Entonces, por eso si van a enviar a un paciente, deben enviarlo con el diagnóstico anatómico, la sospecha clínica y los estudios de laboratorio. Yo creo que eso es muy importante hablando de probabilidades porque justamente quiero abordar el otro tema que son el aspecto infeccioso, ¿no? Las pruebas treponémicas, y creo que todos los especialistas de uveitis a veces nos llegan pacientes solo con BDRL y no con una prueba treponémica. ¿Quieren comentar al respecto? Bueno, ahí hablando y algo que aprendí con mis maestras aquí de al lado, primero pedir el BDRL o el LPR con diluciones, eso es súper importante porque muchas veces nos llega cuantitativo, positivo o negativo, pero no sabemos ni qué tan positivo está, ¿no? Sí. Entonces, la primera. Y la otra, recordar que aquí en México tenemos reacción cruzada, por ejemplo, bueno, a nivel mundial, con embarazo te puede dar un BDRL positivo, pero con el mal del pinto, que de hecho está aquí en Guerrero, que es otro treponema, que podemos también tener reacción cruzada, y para eso pedir la prueba específica, ¿no? Que puede ser el FTABS o el de campo oscuro, etcétera. Entonces, sí, ayudarnos con esas dos pruebas. Sí, incluso, digo, hay una serie reportada que hasta 30% de las uveitis que son sifilíticas pueden ser BDRL negativo, y en realidad si no tenemos un FTABS positivo, pues o sea, vamos a perdernos mucho de esos pacientes. ¿Alguien? Luz, ¿qué? Sí. Bueno, sí, lo del efecto de Prozona, exacto, es porque no, o sea, tienes que pedir las diluciones para saber, ¿no?, en dónde está. Pero pensando igual en lo que decían de los anticuerpos, en algunos laboratorios piden el famoso perfil uveítico. ¿Y quién decidió qué ponerle ese perfil? Claro. Muchas veces tiene factor reumatoide, como bien decía Claudio. O sea, probablemente para una escleritis, pues sí se lo voy a pedir, si es una mujer o algo así. Pero eso de perfil de uveitis que hay de muchos laboratorios, piden antiestreptolicinas, no me van a servir de mucho. No, entonces mejor, exacto, hacerlo para cada paciente. Y yo creo que aquí es muy importante porque a veces el paciente, y creo que es la historia de todos los uveólogos, nos llegan bien gastados con pruebas que no nos aportan nada de información, factor reumatoide, reacciones febriles, también es muy común que pidan serología para herpes. Eso pues realmente hace gastar al paciente y pues complica más las cosas a nivel económico, sobre todo, como decía Enzo, en un país donde nuestros recursos son limitados. El segundo tema que quiero tocar es el de parsplanitis. ¿Cuál es el abordaje inicial en casos bilaterales, por ejemplo, de parsplanitis? Me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes cómo los tratan. ¿Abordaje diagnóstico o abordaje tratamiento? De tratamiento, perdón. Bilateral. Sí. Pues sí, empezar con esteroide vía oral, 1 miligramo kilo, puede ser o no de plaza corta o prednisona, depende qué, pero desde en ese entonces le tienes que empezar algún inmunosupresor. Metotrexate, la realidad es que subcutáneo les va muy bien. Si el paciente puede pagar ácido micofenólico, también les va bien. Yo empezaría con alguno de esos dos, ir disminuyendo, obviamente, no el esteroide. Ya no soy tan fan de ponerles perioculares desde el inicio para preservar el cristalino, porque si no, luego sí sufro más ahí. Entonces, y sí hacer una disminución rápida del esteroide por complicaciones catarata y presión. Sí. Y florangio, o sea, mejor sería basal. Yo sí prefiero a los 3 meses ver cómo está, sí, 3-4 meses. Eso así, basal. Bueno, algo que bueno, yo me dedico prácticamente ahora en mi práctica cotidiana, pues son adultos, pero así como hay reumatólogos pediatras. Sí. Y yo tengo la fortuna de apoyarme en la reumatóloga pediatra que todos conocemos, y eso ayuda mucho porque las dosis, el manejo, las complicaciones, las toxicidades son muy diferentes en los niños. Los niños es otra cosa y pues es una patología de niños. Entonces, sí, es bilateral y hay edema macular, inicio esteroide sistémico y algún inmunosupresor o directamente algún biológico, dependiendo un poco de la edad del paciente y las condiciones socioeconómicas también, si tiene o no seguro o seguridad, porque eso se puede conseguir ahora con el famoso INSABI. Entonces, pero de principio sí, es muy raro que sea una parsplanitis unilateral. Esas van a acabar siendo bilaterales. Entonces, casi todos sería ese esquema.
igual, creo que lo mismo que Claudia y que Luz. Yo, a diferencia de ellas, yo he tenido buena experiencia con azatioprina. En Guadalajara y ahora con la pandemia, no sé si les pasó en Ciudad de México, pero tuvimos mucha escasez de metotrexato, entonces no tenía qué inmunosupresor dejarle, entonces empecé a optar por azatioprina, me ha ido bien con ella. A lo mejor, a diferencia de lo que llegué yo a aprender, por ejemplo, en la ceguera, de usar Deflazacort en los niños, ahora con el reumatólogo pediatra que trabajo, inicio prednisona en lugar de Deflazacort y veo que se desinflaman muchísimo mejor y muchísimo más rápido. Y últimamente también, de unos años para acá, he estado optando, si mi paciente no tiene buena respuesta o tiene alguna recaída, vitrectomizarlos. La verdad es de que me ha ido un poco bien con los que no tienen buena respuesta, hacerles vitrectomía o que han tenido una recaída, inclusive antes de yo darle un biológico. Manuel. Bueno, si leemos la literatura vamos a ver que, por ejemplo, el doctor Pavés y otra gente dice que las Pars planitis les van muy bien y que son pacientes que casi no se inflaman y eso. Y nuestra experiencia es muy diferente. Sin embargo, yo creo que yo estoy sesgado por lo que vi en la ceguera. Vi pacientes muy complicados en la ceguera. Y ahora en mi práctica privada, no todos los pacientes con Pars planitis tienen enfermedad severa. Entonces, en algunos casos, a unas enfermedades bilaterales, yo puedo dar puros esteroides y ver cómo responden, porque no todos los pacientes tienen la enfermedad que vemos en la APEC, que eran pacientes que al principio ni pensábamos poner lente intraocular ni nada porque les iba muy mal con todo. De hecho, o sea, haciendo un comentario de eso, creo que sí tiene que ver algo muy genético, Claro, lo que ven en Monterrey, a lo que yo vi en Guadalajara, a lo que en Ciudad de México, porque en Ciudad de México de verdad, o sea, severas horribles. Y yo creo que hasta más en la respuesta farmacológica. Por ejemplo, en Monterrey, yo siempre estoy acostumbrado a tratarlos con azatioprina de primera línea, porque he visto más fallas con metrotexate que con azatioprina. No sé si tenga que ver algo de farmacogenética, pero ese es inicialmente el tratamiento. Y también, como Luz, pienso que ya cada vez abandonamos más el tratamiento de inyecciones paraoculares, porque pues eso era antes la historia, hace 20, 30 años, ¿no? O sea, estar inyectando, me han llegado niños que me da mucha tristeza, que tienen 15, 20 inyecciones paraoculares bilaterales y nunca se les ha ofrecido inmunosupresión y con esteroides, ¿no? Y a mí, como glaucomatólogo, pues me toca también, o sea, las complicaciones del glaucoma secundario. Hay que recordar que los niños son hiperreactores a esteroides, y más si ponemos los de depósito, 60% van a ser una hipertensión, y pues lo que hay que es detectarles, medirles la presión, porque muchos lo que hacen es no les hacen la tonometría. ¿Por qué? Porque no se va a dejar. Ahora con la tonometría de rebote, pues tenemos esa ventaja. Luz. Yo nada más, bueno, dos cosas. Uno, en cuanto a las vitrectomías, o sea, tienes que decidir, pero ya que le diste tratamiento a dosis y que el medicamento funcionó, o sea, no es de primer inicio, hola, tienes Pars planitis, te voy a vitrectomizar, ¿no? Eso es muy importante, eso uno. Y el segundo punto, de lo de la azatioprina y todo lo que dices, cuándo inmunosuprimirlos o no, probablemente vayamos más hacia tratamientos individualizados a nivel intravítreo, probablemente no con esteroides, porque es una enfermedad que no tiene afección en otro lado. Claro. No, entonces, aunque lo mandes con el reumatólogo de adultos o de niños, no le van a encontrar nada, y que luego esa es la pelea con los seguros de gastos médicos, que no tienen nada. Pues no tienes, está en el ojo. Entonces, probablemente ahí tengamos que evolucionar en nuestros nuevos tratamientos a solo tratar el ojo, no sé si esteroides, exacto, terapia local, sino con todos los riesgos y beneficios de lo sistémico. Esa es la principal bronca con los seguros, ¿no? Que como es una enfermedad puramente limitada ocular, el biológico a veces es súper difícil, y a veces con un título de anticuerpos antinucleares pequeñito es la única justificación que tienes para que te puedan pagar, porque el biológico, pues prácticamente como país, pues no estamos para que cualquiera lo pueda pagar así, ¿no? Sí, Enzo, sí. Enzo. ¿No se escucha? No. Sí. Un comentario y una pregunta. El comentario es que, así como a Manuel ya le están apareciendo casos menos graves y por lo tanto ya no te exige darle, por ejemplo, corticoides perioculares, que por favor consideren en algunos de esos niños no darles prednisona de inicio. Porque imagínense, como a un diabético uno trata de no darle prednisona, los niños se quedan chaparritos.
A veces se puede, se los propongo, solo para que lo piensen. Ahora, segundo, ustedes en México tienen muchísima más experiencia que todo el resto del continente en pars planitis con esos casos horribles. Y la pregunta es, una vez que ya los tienen dominados, ¿tolerancia cero sí o tolerancia cero no? Porque en AIJ está claro que tolerancia cero es un mandamiento. Pero acá, hace 3 semanas en Santiago de Chile, Barán Bodagui casi me golpeó por pedirle angiografía con fluoresceína a las pars planitis y me dijo, ¿y para qué? Si ya tienen la visión normal y no hay edema macular cistoide, ¿para qué te vas a encarnizar con ellos? Pero por otro lado, me quedo también con la opinión de Arjen Lauder, que los trata a todos hasta tolerancia cero, por el riesgo de que hagan un desprendimiento vítreo posterior a edad precoz, con una retina periférica inferior adelgazada y un DR regmatógeno con desgarro o agujero inferior en un ojo inflamado. Es terrible. Perdón que les tire todas esas variedades, pero tolerancia cero sí o no en pars planitis. Yo creo que aquí me gustaría ver y aprovechar también la angiografía de campo amplio. Janet Davis propuso un sistema de clasificación que va por zonas, así como ROP, ¿verdad? Para saber qué zonas hay de fuga. Y yo creo que también la experiencia que tenemos es que estos niños, aunque estén con una inmunosupresión adecuada, siempre en la angiografía de campo amplio vas a encontrar pequeñas zonas de fuga. Y ahí es, yo creo que el gran dilema de cuál es tu endpoint para decir, ya dejo de tratar o no. Muchos han propuesto, obviamente es un escenario distinto si es el edema macular quístico, si ese niño está teniendo otras complicaciones asociadas como catarata o glaucoma, pero esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo deciden ustedes en este tipo de niños decir, está controlado suficiente, voy a intentar quitar el tratamiento? Bueno, yo creo que son 2 cosas. Uno, tolerancia cero, clínica o en angiografía. Sí. Clínica cero. Claro. No puede tener células como las AIJ. O sea, no hay, porque si no lo estás controlando, es que vive con esteroide tópico cada 8 horas. Pues no está controlado. Necesitas algo más, no lo estás llegando. Tolerancia angiográfica, yo no le suspendo el tratamiento hasta que no veo, hasta que está limpio. ¿Han visto angiografías limpias totalmente? Sí. Después de años. Después de años, sí. Y la realidad es de que, por ejemplo, yo que veo la angiografía limpia, o sea, a partir de ahí, 2 años. Claro. 2 años se queda así con el inmunosupresor y luego ya le bajo. Y es difícil de entender para los papás, porque la verdad es que justo mis recaídas han sucedido en eso. Cuando ya ven que todo está perfecto y dicen, se meten a internet, son medicamentos para cáncer, son medicamentos que les aumentan riesgo de, pues ahora con el COVID, tuve muchos papás que prefirieron a sus hijos no tener vacunas, suspender ese tratamiento inmunosupresor y sí tuvimos recaídas. Claudia. Bueno, sí, es un buen punto de controversia. Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día con los de campo amplio y ultra amplio nos damos cuenta que, como un estudio que hizo Luz Helena, que las escleritis tienen vasculitis periférica y no pensábamos que no tenían porque no les hacíamos ese estudio, ¿no? Entonces, ya esas vasculitis periféricas les dábamos tratamiento, no, tratábamos la escleritis y no tenía edema macular y iba bien el paciente. Entonces, un niño es muy distinto, un niño va a vivir muchos años. Entonces, yo ahorita estoy viendo, pues yo soy joven, les recuerdo. Por mi definición eres joven. De acuerdo a la definición. Pero yo estoy viendo ahorita chicos de 30 años que quedaron con un ojo único áfaco, por ejemplo. No tienen una célula inflamatoria desde hace 20. Ya están áfacos, el otro ojo es NPL. Muchos niños que empezaron así a esas edades, muy agresivos, 4 o 5 años de edad, la mayoría conservan visión y no hay ningún dato inflamatorio desde hace muchos años, pero tienen las secuelas. Claro. ¿Cuántos de estos hicieron esclerosis múltiple? No sabemos, ¿sí? Yo de todos mis pacientes que les he dado seguimiento durante todos estos 30 años, 1, ¿sí? Pero es significativo. Yo no tengo, o sea, los pacientes se van perdiendo en el tiempo, ¿no? No es que se mueran, pero pues que no regresen contigo. Son 30 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es una cosa. Y la otra cosa es que no se nos olvide. La toxicidad por metotrexate es baja en los pacientes mexicanos. Algo tenemos los hispanos, bueno, al menos con el hígado. Es poco común, pero la cetoprina hay que tener mucho cuidado. El paciente que tiene homocigoto y no tiene la enzima, le hacemos una aplasia medular en un mes.
Entonces, mucho cuidado, o sea, tenemos que supervisar a los pacientes. Afortunadamente, digo, los efectos que me ha tocado ver son pocos, son reversibles, pero yo por eso, igual que Jorge, pienso que hay algo genético distinto en el norte que en Ciudad de México. Y para finalizar esta mesa, quisiera traerla, sí. Bueno, yo, como dice Claudia, puede ser un tema de mucho debate también ahí. Yo no satanizo a los esteroides perioculares. A mí en lo particular me gustan mucho y algo que hay que enfatizar a los papás y bueno, todo el mundo tenerlo en mente, el tiempo en que tarda en actuar el inmunosupresor, no se lo das y al día siguiente empieza a funcionar. Entonces creo que ese es el momento en donde te pueden funcionar los esteroides perioculares, ayudando porque me va a matar la reumatóloga si digo que le vamos a tener al niño con la dosis tope que le toca hasta las 6 u 8 semanas que el inmunosupresor empiece a actuar. Entonces, ese es el momento donde tenemos un periodo donde pueden ser útiles los esteroides perioculares para que así podamos bajar ligeramente el sistémico en lo que hace la curva cruzada con el inmunosupresor. Y el Entonces, pico no se lo lleven como no, pero sí es algo que nos puede ayudar. Obviamente, controlando la presión estrictamente y bueno, haciéndoles pruebas, probablemente con darles esteroides de buena penetración en la cámara anterior, 1 o 2 días antes a dosis altas, para veamos si es hiperreactor o no. Y afortunadamente, nosotros vemos niños muy severos en APEC, pero no vemos tantas hipertensiones ni tantos hiperreactores. Entonces, bueno, hablando de la genética que tenemos en diferentes partes. Sí, yo creo que ese es importante, o sea, si no lo medimos, pues no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, a las 2, 3 semanas, de 3 a 4 semanas vemos ese pico en los esteroides perioculares y a veces a nosotros nos complican más las cosas porque seguir a un niño con un glaucoma secundario en parsplanitis al menos es un poco más difícil porque no te va a hacer un campo visual bien, o sea, no tiene la edad suficiente. Cuando ya tienen edad, pues lo pueden hacer. Pero en las pruebas estructurales como el OCT hay edema del nervio óptico. Entonces, realmente detectar una pérdida de capa de fibras nerviosas es muy difícil, tanto en BKH como en niños de parsplanitis. Entonces, esto lo quiero enfocar un poco más hacia la última parte, en donde la multimodalidad nos está haciendo repensar enfermedades como el doctor Herbert decía, ¿no? Que ahora el BKH se considera una coroiditis estromal primaria, o sea, en realidad las reactivaciones anteriores que vemos, pues ya, o sea, no la definen a la enfermedad. Entonces, ojalá que tuviéramos más verde indocianina disponible porque creo que sí nos cambiaría mucho el tratamiento de los pacientes y nos haría tomar decisiones más tempranas. No sé qué opinan. Bueno, de hecho, ahora y aprovechando que está también Jerry aquí todavía presente, el SwepSource va a venir a revolucionar un poquitito esto, en el sentido de que ya está comparativo, al menos en uveitis, sobre todo, por ejemplo, en Beershot y algunas coroiditis, las lesiones que ves en verde indocianina, y eso lo hicimos en BKH en autofluorescencia hace ya algunos años, pero lo que ves en verde indocianina ya corresponde perfectamente a lo que ves en SwepSource en AngioCT. Entonces, faltan lo de las tinciones, que eso es lo mismo que estamos viviendo ahorita con fluoresceína, pero ya vamos a tener un equivalente, por lo menos en ese aparato, si no tenemos la disponibilidad para el contraste. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta por parte del público? Sí. Adelante. Hola, mi pregunta es para Jorge. Por ejemplo, yo sí tengo mucha toxicidad hepática, con metotrexate. Inicio y a los 3, 4 meses me están haciendo toxicidad. Mis casos sí son muy agresivos. Y, por ejemplo, ahorita tengo un caso, toxicidad al metotrexate, no responde a satioprina. 4 meses con biológico, no responde con biológico. Y lo tengo constantemente con gotitas de esteroide y mejora. Pero quisiera quitarle las gotas de esteroide, claro, por las complicaciones. El paciente tiene múltiples tracciones vítreas tratadas ya con láser, copos y está iniciando edema macular. Entonces digo, ¿qué tanto puedo hacerle la vitrectomía a este paciente? Porque no responde prácticamente a nada, ¿no? Mira, en mi experiencia, como dijo Luz, la vitrectomía, y espero no se haya entendido de esa manera, no es mi primera línea. De hecho, yo normalmente cuando los vitrectomizo, me espero al menos 6 meses a ver qué respuesta tengo con el inmunosupresor. Sí ha habido pacientes que, por ejemplo, tienen recaídas
y a veces los opero de vitrectomía relativamente en caliente, ¿sale? Pero les dejo triamcinolona intravitrea, como para moderar un poquitito la respuesta inflamatoria transquirúrgica y posquirúrgica que voy a tener. Obviamente tienes que hablar con los papás de que eso les puede causar hipertensión ocular, les puede causar glaucoma. Si no tiene catarata, le puedes desarrollar catarata, pero ahí cabe la sensibilidad de decirle a los papás, bueno, o sea, la catarata después en un segundo tiempo se la puede operar y se resuelve, pero si el edema macular se queda ahí mucho tiempo, esa retina se muere y ya no hay visión, ¿no? Entonces… Clau, un breve comentario. Sí, último comentario, porque sé Sí. que estamos sobre el tiempo, ya Tiempo. vi que te hace señas la señora de rojo, pero algo muy importante, ¿cuándo hay toxicidad? O sea, eso también es muy importante. Uno de los problemas principales en el tratamiento de los pacientes con uveitis son tratamientos subóptimos o que se suspenden en forma temprana o no se les da el periodo de prueba. Aquí está la doctora Juve, que es reumatóloga. Me gustaría su comentario, porque el hecho de que suba la fosfatasa alcalina o las transaminasas no es indicación de toxicidad. Eso es algo muy importante, pero que nos ilustre la especialista, por favor. Hola a todos. Gracias. A ver, en los niños tienen que calcularle la dosis dependiendo del tamaño y el peso. Entonces se utiliza la fórmula de Dubois y tienen que pesarlos y medirlos. Y hacen la superficie corporal. Entonces, eso, el dato que les sale lo multiplican por 15. Esa es la dosis del paciente. Esa multiplicación es la dosis máxima que puede recibir de metotrexato el paciente. No es la dosis que le vas a dejar de forma inicial. Entonces, si el paciente, su dosis máxima, por ejemplo, son 17.5 miligramos, tú le vas a empezar una dosis mucho menor al paciente de forma inicial para ver que lo tolere. Entonces, inicialmente pides biometría hemática, pruebas de función hepática, química sanguínea y le inicias una dosis menor. Por ejemplo, le puedes iniciar 10 miligramos a la semana. Entonces, eso la dosis inicial se lo vas a dejar un mes. Y un mes después le vuelves a pedir biometría hemática y pruebas de función hepática. Si el paciente te lo tolera, le puedes subir la dosis. Entonces ya ahora le subes a 12.5 miligramos a la semana. Y esa dosis de 12.5, un mes completo. Y nuevamente le vuelves a pedir biometría hemática y pruebas de función hepática. ¿Ok? No le inicias una dosis alta desde el principio porque probablemente el paciente no te lo vaya a tolerar. Ahora, la fosfatasa alcalina en los niños siempre se eleva. Es raro que el metotrexato te lo eleve. Entonces, si las pruebas de función hepática, lo que esté elevado en la fosfatasa alcalina, no es por toxicidad del medicamento, es porque el niño está creciendo y el hueso está produciendo fosfatasa alcalina. ¿Ok? Entonces, hay que individualizar mucho la dosis del paciente, irla subiendo paulatinamente para que te lo tolere. ¿Ok? Muchas gracias a los ponentes. Les doy la